Hola, hoy pretendo hacer una interpretación literaria de dos textos, de dos poemas, de dos canciones. Una canción es Patria, de Steve Imperial, y la otra canción es Castillo de Papel, de Los Muertos de Cristo. Son bandas bastante conocidas, de escenas distintas, ambas bandas españolas, lo cual le da aún más peso a la interpretación que vamos a hacer aquí. Pero bueno, ¿por qué? Vamos a hacer la comparación porque en los dos textos, en las dos canciones, subyace una idea, una interpretación de patria y efectivamente, una puesta de manifiesto de una idea de qué es la patria, que son antagónicas y vamos a analizar cada una y dónde están los puntos en conflicto que existen en las dos interpretaciones de qué es la patria. Además, son dos muy buenas canciones, por cierto. Y dos bandas que seguramente conocen porque son bastante reconocidas en sus respectivas escenas, que no son exactamente la misma. Pero bueno. Pero bueno, vamos directo al texto, a las letras. Esto va a pasar en las dos canciones, en los dos textos, en los dos poemas, que si entendemos cabalmente y en toda su real dimensión lo que quieren decir las primeras estrofas, los primeros versos de ambas canciones, vamos a construir un paradigma a través del cual vamos a poder interpretar el resto de la obra. Esto pasa diría que en casi todos los poemas, habidos y por haber, pero bueno, eso es una opinión personal. Pero bueno, vamos al texto. Vamos primero con la de Steve Imperial, fíjense. Dice, queriendo yo un día saber qué es la patria, me dijo un anciano que mucho la amaba, la patria se siente, no tiene palabras, que claro la expliquen las lenguas humanas. Esto está cargado de contenido. Vamos por partes. Primero, queriendo yo un día saber qué es la patria. Es decir, se pregunta, lo que veníamos diciendo, se pregunta qué es la patria. ¿Y quiere saberlo? Bien. Y fíjense, me dijo un anciano que mucho la amaba. Es decir, desde esta perspectiva, ¿a quién recurre para saber qué es la patria? A un anciano. ¿No es cierto? La figura del druida, el viejo sabio, el anciano sabio, porque sabe, porque efectivamente. Pero es un anciano, por ende es un sabio. Son conceptos conjugados aquí. Que mucho la amaba. Es decir, ¿cuáles son los valores de esta persona que le va a explicar a nuestro personaje, a nuestro yo poético, a nuestro yo lírico? Le va a explicar qué es la patria. ¿Quién? Un anciano, un sabio, que ama la patria. O sea, las atribuciones que lo capacitan para explicarnos qué es la patria son su sabiduría, que es una sabiduría que existe porque es un anciano. O sea, esto tiene toda una carga semántica muy fuerte, muy poderosa, y que ama la patria, es decir, la sabiduría y el amor. ¿Se entiende? Sabiduría y amor. Una sabiduría en esta construcción, ¿no es cierto? Dice, y encima lo que le dice el anciano, lo primero que le dice es, porque toda la canción van a ver, es lo que le explica este anciano, este personaje, este sabio, a nuestro protagonista. Lo primero que le dice es, la patria se siente. La patria se siente, no se razona, se siente. Es una cosa pasional. La patria se siente, no tiene palabras que claro lo expliquen las lenguas humanas. Es decir, no se puede conjeturar, no se puede encerrar simplemente en el campo semántico de una expresión, no se puede verbalizar. Es decir, a través de las palabras no se puede tener una idea acabada de qué es la patria, no se puede explicar, porque como bien dice, los valores de este sabio son efectivamente que es un sabio, que es un anciano, que son, como digo, términos conjugados en este contexto, y que ama la patria, que es un sentimiento. Y por eso mismo le dice, la patria se siente. Porque el valor de este personaje es que la siente, ¿se entiende? Entonces, fíjense que a lo largo de toda la letra va a explicar qué es la patria mediante un conjunto de imágenes poéticas muy románticas que evocan situaciones de la cotidianidad, que evocan una nostalgia y un romanticismo por la idea de patria. Esto es una construcción de una idea de patria, como digo, muy romántica. Es muy interesante. ¿Por qué? Vamos a analizar, por ejemplo, para hacer el paralelismo, la primera estrofa, los primeros versos de la canción de los muertos de Cristo. Fíjense, es totalmente lo opuesto. Dice, mi mente emprende un viaje sin final. Fíjense, mi mente, no mi alma, no mi espíritu, no mi corazón, no mi sentimiento, mi mente. Dice, rompiendo las fronteras de lo irracional. Es una reivindicación de lo anterior. Es como cuando se dice tiempo y espacio. No es más que una forma de decir que hay mucho tiempo o que hay mucho espacio. Es decir,
Porque también cuando hablamos en escala cósmica son términos conjugados, ¿no? Porque es lo mismo. Pero bueno, rompiendo las barreras de la irracionalidad. Es una hipérbole de lo que dice anteriormente. Es lo de la reivindicación de la mente y la comprensión material. Fíjense, no es un idealismo romántico como el de la canción de Estirpe Imperial. Fíjense, dice, una lucha tras lucha, mi amante, la soledad. Está haciendo una analogía de las reflexiones interiores, ¿no? Eso de mi amante, la soledad, obviamente se reflexiona en soledad. Una lucha tras lucha, pensar sobre pensar y analizar materialmente las cosas. Obviamente es una hipérbole de lo que ya venía diciendo. Es la mente que emprende el viaje sin final, que es esta búsqueda de la comprensión racional. Enfrente un vacío. ¿Mi enemigo dónde está?, se pregunta. Ya hay una declaración de principios en ambas canciones que son totalmente antitéticas y por eso me parecía interesante verlos. Además de que tratan, como dije anteriormente, la idea de patria. Dos interpretaciones filosóficas diferentes de qué es la patria. Vamos a seguir con las canciones, fíjense. Vamos con la de Estirpe Imperial. Esto es, como venía diciendo, lo que el anciano, lo que el sabio le va a explicar a nuestro personaje sobre qué es la patria, cómo la siente él. Dice, allí donde todas las cosas nos hablan, con voz que hasta el fondo penetra del alma, allí donde empieza la breve jornada, que al hombre en el mundo los cielos señalan. Es un temazo, por cierto, ¿no? Creo que es de los mejores temas de Estirpe Imperial. Estirpe Imperial tiene grandes canciones, pero creo que esta es de las mejores, es un temazo. Dice, allí donde el canto materno arrullaba, la cuna que el ángel veló de la guarda, esto es un hiperbatón. Allí donde en tierra bendita y sagrada, de abuelos y padres los restos descansan. Fíjense toda esa figura, todos esos lugares que está construyendo, que son una evocación nostálgica y romántica, lo cual pretende crear, mediante estas figuras poéticas, una idea de patria, un sentimiento, una pasión. Porque no es una patria racionalizada, como bien lo dice el personaje, lo dice, la patria se siente. No hay palabras que puedan explicar cabalmente, materialmente y racionalmente qué es la patria, sino que se explica evocando todo este tipo de sensaciones, todo este tipo de lugares comunes y todo este tipo de pasiones en quien quiera entenderla. Si es que puede, se siente, es de cada uno. Si no sos capaz de entenderla, bueno, poco se puede hacer, pero lo pretende, ¿no? A través de esta construcción. Lo de la tierra bendita y sagrada, lo de los lugares donde abuelos y padres descansan, donde el canto materno arrullaba, que es una vocación nostálgica por excelencia. Fíjense, lo más interesante es que en el primer verso da a entender todo esto, nos da el pie para que interpretemos bien, porque dice, allí donde todas las cosas nos hablan, con voz que hasta el fondo penetra del alma. Ya nos da una idea de alma, y donde todas las cosas nos hablan, todos estos lugares comunes, todas estas evocaciones que va a hacer, nos tienen que hablar al alma, tienen que despertar en nosotros un fuego para comprender así qué es la patria. No es una cuestión de argumentar o de razonar, es otra cosa, ¿se entiende? Es otra interpretación. Allí donde eleva su techo la casa de nuestros mayores, allí está la patria, la casa de nuestros mayores, que es una figura potentísima, por eso les digo, esta letra es magistral, es una figura muy potente que logra transmitir todo el campo semántico de lo que busca explicar. Eso es la patria, ¿se entiende? Allí donde está la casa de los abuelos, allí donde estuvo el canto materno, allí donde descansan los restos de los ancestros. Eso es la patria. Fíjense, por el contrario, volvemos a la canción de los muertos de Cristo, dice, en un castillo de papel me encontrará. Fíjense, el castillo de papel lo vamos a entender en retrospectiva, pero fíjense, se pregunta, ¿de quiénes son las tierras que pretendes alambrar? Fíjense, voy a adelantar la tesis, ¿no? En la canción de los muertos de Cristo, por su perspectiva ideológica, van a igualar la idea de patria, que no es una idea romántica ideal, como sí lo es en la canción de Estirpe Imperial, van a igualar la idea de patria con la idea de Estado. ¿Se entiende? Desde otras perspectivas, la patria es una cosa, es ese fuego interior que se construye, es eso que nos aúna, y el Estado es otra cosa. El Estado es un conjunto de mecanismos y de herramientas que se utilizan para organizar la vida política de una sociedad, etc. Pero la patria es otra cosa. En cambio, en la canción de los muertos de Cristo, por su afán operativo, por su interpretación materialista, la idea de patria y la idea de Estado, como ellos no creen en una visión romántica de la patria,
Son términos isovalentes y se van a dar cuenta, fíjense, porque las preguntas que se hacen son de índole materialista. Dice, si comprendes lo que es la libertad, que acá vamos a entrar, de este tema voy a hablar en otro video, la idea de libertad. Pero fíjense que acá ya nos da una idea de libertad. Si comprendes lo que es la libertad, tu patria inventada, fíjense, esto ya es toda una declaración, tu patria inventada en la hoguera quemarás. Es decir, la interpretación de patria, que es isovalente a la interpretación de Estado en la canción de los Muertos de Cristo, es incompatible con su idea de libertad. Si comprendes lo que es la libertad, tu patria en la hoguera quemarás. Obviamente, es una interpretación anarquista, porque su idea de libertad es incompatible con la existencia de un Estado, de una patria. ¿Se entiende? No entran obviamente en ningún tipo de interpretación romántica ni de vocación nostálgica. Por lo que dicen al comienzo de la canción, esto de mi mente emprende un viaje sin final, es una cuestión meramente racional. Fíjense, vuelve con esta figura ¿se está entendiendo ahora? Lo de el castillo de papel se entiende más claro, es un castillo de papel, es algo que no tiene valor real, es algo que se derrumba cuando es analizado profundamente. Dice, no son amapolas, puntualmente esta frase pareciera que le respondiera a la interpretación de la idea de patria de la canción de Estirpe Imperial, porque dice, no son amapolas en el prado, sino la sangre que han derramado, por defender una bandera, los intereses de un nuevo Estado. Fíjense cómo, como digo, la idea de Estado y la idea de patria y la idea de bandera se convierten en términos isovalentes. Obviamente, desde la interpretación de la canción de los Muertos de Cristo, estas ideas son meramente construcciones, instrumentos de dominación, para que se insuflen las pasiones de las personas para poder manipularlas. Y ellos no coinciden con eso. Por eso fíjense cuando dicen, no son amapolas en el prado, está diciendo, no es ninguna de las ideas románticas e idealistas que vos tenés, sino la sangre que han derramado, que es, bueno, la construcción de los estados, la construcción de estas patrias, de las que tanto se habla, se han dado a través de la guerra, derramando sangre. Eso dice la canción, no lo digo yo, estoy haciendo una interpretación de ambas canciones. Y fíjense, esto está más claro todavía, dice, quitando la vida a un emigrado, de los sin techo, de tus hermanos. Esto está muy claro. El fanatismo los ha cegado. Nacionalismo solo es fascismo. Fíjense, esto también es fundamental. En su interpretación, el nacionalismo es un término isovalente al fascismo. ¿Por qué? Porque consideran que la idea de patria, la idea de Estado, la idea de nación y la reivindicación de esas ideas solamente se puede llevar de la mano con el fascismo. Y ellos plantean una alternativa totalmente contraria, totalmente opuesta a estas ideas, a través de la cual la idea de libertad es imposible de ejecutar si existe una patria, si existe un Estado, si existen estas banderas, o bueno, si existen... Fíjense que llama a quienes reivindican esta idea, los llama directamente fanáticos. El fanatismo los ha cegado, que es lo que hace el fanatismo, ¿no? Eso es bastante natural. Por defender los intereses de un nuevo Estado. ¿Quién está detrás de este Estado? ¿Quién es? Por eso se pregunta, ¿de quiénes son las tierras que pretendes alambrar? O sea, ¿quién se beneficia de tu trabajo? ¿Quién se beneficia de aquello que haces con tanta pasión? ¿Quién te ha vendido este cuento para que creas que esto que estás haciendo te conviene a vos? Por eso se lo pregunta, ¿no? ¿De quiénes son las tierras que pretendes alambrar? Es exactamente eso. Eso de mi enemigo, ¿dónde está? Está escondido detrás de la idea de patria, dice esta canción. Fíjense, volviendo con la canción de Estirpe Imperial, fíjense, vuelve con estas imágenes retóricas, poéticas que son muy potentes. Realmente, lo repito, la canción de Estirpe Imperial está muy bien, está muy bien. Dice, fíjense estas figuras. El valle profundo, la enhiesta montaña, que vieron alegre correr nuestra infancia, nuevamente las evocaciones nostálgicas. Las viejas ruinas de tumbas y de aras, que mantos hoy visten de hiedras y zarzas. El árbol que frutos y sombra nos daba, al son armonioso del ave y del aura. Recuerdos, amores, tristeza, esperanzas, que fuentes han sido de gozos y lágrimas. Obviamente que todas estas ideas, al ser tamizados por el color de la nostalgia, sean lo que sean, se vuelven muy valiosos e importantes. Y la idea de patria reside en este tipo de conjugaciones. ¿Se entiende? Continúa, fíjense. La imagen del tiempo, la roca y la playa.
que ni años ni ausencia del ánimo arrancan. Esto es una cuestión del arraigo, ¿no? La voz conocida, la joven que pasa, la flor que has regado y el campo que labras. Fíjense cómo la idea de patria es compatible con cualquier patria, no solamente con la patria puntual de quien ha escrito la letra, porque fíjense que son lugares bastante comunes. La voz conocida, la joven que pasa, eso pasa en cualquier lugar. Es una evocación para que quien la escuche lo interprete desde su propia patria. Porque como te digo, no es una interpretación materialista o racional. Es una interpretación que va directo a la construcción poética y a la construcción de una nostalgia que es una construcción en sí misma de una idea de patria. Este es el estereotipo. Fíjense, a mí esta idea me encanta, fíjense. La flor que has regado y el campo que labras. Ya en dulce concierto, ya en notas aisladas. Fíjense, esto es fantástico. Dulce concierto o en notas aisladas. Es decir, en pequeños recuerdos sueltos, como aquello que ha mencionado, la voz conocida, la joven que pasa, o en dulce concierto, que no son notas aisladas, sino toda una construcción mayor, que es ver todo esto en perspectiva y entender que la idea de patria reside en todas estas pequeñas cosas que evocan en sí misma una idea, una concepción, y ahí está la patria. En eso es fantástico, lo digo, es fantástico. A nivel literario es genial. Y bueno, estas como digo, notas aisladas, notas aisladas o dulce concierto, dicen, oirás que te dicen, aquí está la patria. O sea, donde todo eso evoca en vos tal trascendencia, ahí está la patria. Es una idea de patria, es una poesía maravillosa realmente. Pero fíjense la canción de los muertos de Cristo, en Antagonía. Va a decir que estas ideas solamente son un castillo de papel. Se va a preguntar quién saca beneficio de estas ideas. Va a decir que la patria inventada debe ser quemada en la hoguera para que comprendas si comprendes lo que es la libertad, quemarás la patria. Y desde la otra perspectiva se va a decir que solo se es libre dentro de la patria. Como digo, subyace también una interpretación de lo que es la libertad. Que como digo, voy a hacer un video específicamente sobre eso porque hay una canción de Rata Blanca, que está en el disco Entre el cielo y el infierno, donde cantó Mario Ian, que se llama Patria, donde también se conjugan una idea de patria y una idea de libertad. En ese caso, a diferencia de lo que proponen filosóficamente en su canción Los Muertos de Cristo, donde la idea de patria, que es isovalente en su caso a la idea de Estado y a todo ese plano simbólico de la bandera, y según ellos es incompatible con la idea de libertad, en la interpretación de Rata Blanca, y asumo que también en la interpretación del marco ideológico de Estirpe Imperial, la idea de patria y la idea de libertad no solo que son compatibles, sino que se necesitan mutuamente. Sin patria no se puede tener libertad. Quiero decir que mientras de un lado van a decir que no somos libres si no tenemos patria, del otro van a decir que no podemos ser libres si existe algo como la patria. ¿Se entiende? Es bastante clara la diferencia. Es una diferencia absolutamente ideológica, por supuesto. Desde marcos conceptuales diferentes, antagónicos, y que tienen una dialéctica que es ancestral. Porque, bueno, es también muy importante entender que, y esto queda muy claro a lo largo de toda la canción de Estirpe Imperial, que es una idea de patria muy estrechamente relacionada con la madre, con lo maternal. Y obviamente no se puede ser libre si se carece de todo ese lugar, de todo ese plano, de aquel lugar desde el cual se habla, desde donde se viene, digamos, el origen, la casa, la cuna, la madre. Por eso se habla de la idea de madre patria, efectivamente. En la canción de los Muertos de Cristo es totalmente diferente, se rompe con esa interpretación y se dice que la patria es simplemente este mecanismo, por eso digo que la idea de patria es isovalente a la idea de Estado, y que tiene toda su cuestión simbólica, pero que es simplemente para construir un engaño desde esa perspectiva. Así que, bueno, obviamente es un tema amplio, pero que más o menos con matices ha quedado más o menos claro. Además, bueno, en la canción de los Muertos de Cristo van a decir claramente, refiriéndose a todas estas ideas, a toda esta construcción romántica, mítica, ideal, y que tiene que ver con lo materno y demás, sobre la patria, van a decir que no son amapolas en el prado, sino la sangre que han derramado. Es decir, todas estas ideas las trae al plano material y dice, mira, han provocado todo esto. Y eso ha construido nuevos estados, nuevas patrias, para
volver a hacer lo mismo, porque es una interpretación histórica lo que hace, es una interpretación material e histórica lo que hacen desde su perspectiva ideológica en la canción de los muertos de Cristo. Acá no se trata de elegir bandos o cuál se prefiere, sino de analizar las contradicciones dialécticas que existen entre ambas interpretaciones de lo que es la idea de patria. Eso es lo que pretendía hacer. Saludos.